a hablar del último de nuestros enemigos, de estas 7 naciones, y estos son los heveos. Hemos estado hablando de los jebuseos, jerjeseos, hablamos de los amorreos y todos los feos. Hoy nos tocó el último, que son los heveos, pero no por eso es el más o es el menos peligroso en contra de nuestra vida. Creo que todos estos gigantes, por eso eran gigantes, y todas estas tribus eran peligrosas, y Dios habló en contra de ellas de una manera muy específica, y lo vamos a ver en unos minutos. ¿Qué significa heveo? Es con H y V. Heveo significa aldeano, significa gente que está en un campamento, pero la característica de estos que vivían en tiendas significa que son nómadas. En medio de todo el lugar donde ellos se movían, y la Biblia habla si era exactamente hacia el este del Jordán, en las montañas, pero ellos vivían en tiendas y en todo su territorio eran nómadas, andaban de un lado para otro. Esto habla de personas que no tienen definida una visión para su vida, no tienen metas. Y esto es lo que este gigante tratará de hacer en contra de nuestra vida, de quitarnos las metas, que no seamos personas con una identidad correcta, con un propósito firme, definido. Esto es lo que los heveos va a significar en contra de nuestra vida. En otras palabras, el hombre de doble ánimo, aquel que un día dice sí y al otro día dice que no, un día dice sí quiero hacerlo y otro día no, ya no quiero hacerlo. Quiero servir a Dios, pero empiezan a haber tentaciones o pruebas o tribulación. Estoy pasando un desierto, ya no es tan fácil seguir a Dios ni servirlo, mejor ya no. Ese es el hombre de doble ánimo. Y Santiago 1:8 nos dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que ocupa un camino y después se pasa al otro, y es inconstante, no tiene una decisión. Por lo tanto, su meta, cada día su meta se extravía, no es lo correcto, no es lo que debe de ser. Entonces, una persona que no tiene una meta será guiado por las circunstancias. Y Dios no quiere que seamos guiados por las circunstancias, porque las circunstancias van a estar a veces acá arriba, donde las cosas nos van a ir bien, donde la familia nos trata bien, y a veces al día siguiente ya me gritaron, ya me lastimaron, ya me hirieron. Y si no tenemos una meta correcta, entonces las circunstancias van a dictar qué decisiones voy a tomar yo, y eso es lo que Dios no quiere. Tanto así que ahí mismo en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 8 dice así: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores. Fíjate, para Dios una persona de doble ánimo es un pecador, porque como no hace las cosas en fe, y la Biblia dice que todo lo que no hacemos de fe en fe es pecado. Aún el comer debemos de hacerlo en fe. Y dice: pecadores, limpien sus manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, el último enemigo que vemos en esta noche, o el último gigante a vencer en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, es el ser una persona de doble ánimo. Una persona, como decíamos, una persona sin visiones, controlado por las circunstancias. Por lo tanto, necesitamos entender que estos 7 pueblos, estos 7 gigantes que eran enemigos de Israel, es la manera, lo hemos visto, los amorreos, que eran personas que se dejaban llevar por el orgullo, la vanagloria, los deseos de pleitesía, el siempre tener la razón, el no querer someternos a una autoridad. Y creo que todos los demonios nos llevan a eso, a no querernos someter a una autoridad. Veíamos de
Aquellos que no tenían murallas son los jebuseos, que no tenían murallas, que no tenían límites, que no les gusta la anarquía, les gusta que no les digan lo que tienen que hacer. Y creo que cada uno de ellos como que se hablan entre sí. Yo siento que muchas veces hay demonios que vienen como en un tipo de enjambre en contra de nuestras vidas para destruirnos. Fíjate lo que Dios les dijo, les voy a recordar, porque Deuteronomio 7 del 1 al 5 lo leímos a lo largo de este estudio de las 7 naciones enemigas, y dice así: cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra, Deuteronomio 7, a la tierra que estás a punto de ocupar, expulsará a muchas naciones delante de ti. Hititas, y decíamos que los hititas son el pueblo que tiene que ver con el miedo, el terror, son los hijos del terror. Los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, y los heveos y los jebuseos. Todos estos ya los hablamos, y puedes en breve buscar cada una de estos estudios para que entiendas qué son aquellas cosas que estos 7 enemigos traen en contra de nosotros, y tenemos que estar apercibidos para levantarnos en contra de ellos. Y fíjate lo que el Señor dice: 7 naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Si tú quieres luchar contra estos demonios tú solo, no vas a poder. Si tú quieres ir en contra del miedo, del terror, tú solo no vas a poder. Si quieres ir en contra del orgullo, de la vanagloria, tú sola no vas a poder. Necesitamos al Señor. Por eso dice: cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos, tú los venzas. O sea, son naciones o son gigantes más poderosos que nosotros, pero el Señor nos dará el poder para vencerlos. Entonces tienes que destruirlos completamente. Tienes que destruirlos sin misericordia, no hacer negociaciones con ellos, que eso también hacía el cananeo, que simbolizaba las contrataciones. No hagas eso. No harás acuerdos de paz con ellos. Acuérdate de esta palabra: no harás acuerdos de paz con ellos, ni les tendrás piedad, no te relaciones con ellos, ni les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos, porque harán que tus hijos dejen de seguirme. Los harán servir a otros dioses, y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Esto quiere decir que si no entendemos que nuestra meta es salir de la influencia demoníaca de estos gigantes en contra de nuestra vida, dice el Señor que Él se enojará con nosotros y nos destruirá rápidamente. Esto harás con esas naciones. 1. Destruye sus altares, despedaza sus piedras memoriales, corta los postes de Aserá y quema sus ídolos al fuego. Tenemos entonces que subrayar que apágalo tantito, gracias, que no debemos hacer alianza con ellos. Tú puedes buscar en Jueces capítulo 2, es cuando empiezan a repartir las tierras de cada una de estas naciones, pero la orden era no emparentar con ellos. Hay cosas que nosotros hemos estado apapachando o soportado de nuestro carácter, de nuestra vida. A veces hemos dicho: sí peco, pero hay quienes pecan más que yo. Eso quiere decir que estamos deteniendo y estamos permitiendo que la ira de Dios venga en contra de nosotros, porque estamos apapachando y soportando cosas que no debemos de soportar. Si eres una persona que a lo largo de tu vida tú puedes decir que siempre he tenido miedo de hacer las cosas, has tenido que apapachar a los hititas o a ese gigante de los hijos del terror en contra de tu vida, y tienes que pararte firme y echarlo fuera. Isaías 64:6 dice: todos nosotros nos volvimos como alguien impuro. Todas nuestras obras justas son como una toalla higiénica sucia. Todos nosotros como hoja
nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. Aquí está hablando de cómo nuestros pecados o el apapachar las circunstancias que sabemos que Dios no quiere. Si tú eres hija, hijo de familia, el Señor dice: honra a papá y a mamá. Si tú eres esposa, el Señor te dice que te sometas a la dirección de la cabeza, de tu cabeza, que es tu esposo. Si tú eres varón, el Señor te dice que estés sometido a las autoridades. Dentro de tu congregación hay autoridades, hay un pastor, hay una persona a quien tú le debes de rendir cuentas de tu vida, porque ellos darán cuenta a Dios a la vez de tu propia vida. Por lo tanto, el Señor tiene una manera de hacer las cosas, y cuando nosotros permitimos que nuestros pecados sigan siendo apapachados, es como si fuéramos guiados por el viento, y eso es lo que hace una persona que está una persona de doble ánimo, una persona que no tiene una meta que seguir. En Romanos 14:10 la palabra del Señor dice que nosotros vamos a dar cuentas a Dios de nuestras acciones y de lo que las decisiones que hemos tomado. Cuando hemos tomado buenas decisiones, gloria a Dios, las cosas nos irán bien. Pero cuando tomamos malas decisiones, es ahí donde viene el problema, porque nos convertimos en personas de doble ánimo, personas que se dejan llevar por las circunstancias y no por lo que Dios te ha dicho. A veces las mujeres me escriben: es que mi esposo me dijo esto, es que mi hijo me gritó y me dijo esto, y yo les digo: bueno, es que ellos no son Dios. Ellos no van a dictar hacia dónde tú vas a llevar la casa, o qué decisión debes de tomar en cuanto a la economía o a tu trabajo o a cómo vas a educar a tus hijos. Quien toma la decisión es Dios. Cuando nosotros permitimos que nuestras emociones sean las que tomen las decisiones, es ahí donde estamos metiéndonos en una situación donde a veces, como ya decíamos, hemos dicho: no, pues sí soy pecador, pero sí me emborracho, pero no como fulano que todos los días está borracho, no como mengano que cada fiesta sale hasta atrás. Dice aquí en Romanos 14:10: entonces, ¿por qué juzgas tú a tu hermano? ¿O por qué te crees mejor que tu hermano? Dios es nuestro juez. Entonces, quien puede juzgar verdaderamente el corazón de los demás es Dios. Y dice: y todos tendremos que presentarnos ante Él. Esto lo dice la palabra de Dios para todos, pero también de la misma manera el Señor nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados, porque el único juez justo y aquel a quien entregaremos cuentas es a Dios. Y en el tiempo de cuando estaban repartidas los territorios de estas 7 naciones, el pueblo de Israel no entendió que debían de expulsar a estas naciones, sino que se hicieron amigos y empezaron a convivir entre ellos. En Jueces capítulo 2 del 1 al 3, el ángel del Señor salió de la ciudad de Gilgal hacia Boquín y dijo a los israelitas: el ángel del Señor, muchos teólogos dicen que era la misma persona de nuestro Señor Jesucristo que se presentaba y para dar un mensaje al pueblo de Israel, y dice: les traje de Egipto hasta la tierra que les había prometido a sus antepasados. Les dije que nunca rompería el pacto que tengo con ustedes. Piensa y repite dentro de ti: Dios es un Dios de pactos y Él sí cumple sus promesas. Otra vez: Dios es un Dios de pactos y Él sí cumple sus promesas. Dice: pero que a cambio ustedes tampoco deberían hacer pactos con la gente de esa tierra, sino que deberían destruir sus altares. Eso fue lo que les dije, pero no me obedecieron. Escucha, cuando no hay una obediencia, en Deuteronomio 7 decía: destruye sus altares, no te emparentes con ellos, no le des tus hijas, no tomes a sus hijas para tus hijos. Pero dice aquí en Jueces: ustedes no me obedecieron y ahora les digo que no seguiré obligando a esta gente a salir de su tierra. Ya Dios dice: yo ya no voy a luchar por ti.
todos ellos se convertirán en un problema para ustedes y sus dioses serán como una red para atraparlos a ustedes. Dios les dice, ok, ustedes no quisieron, yo los entregué, ustedes hicieron alianzas, ustedes no quisieron hacer lo correcto, entonces ellos serán un problema para ti. Y eso es el apapachar el pecado. Si tú apapachas un poquito de rebeldía, esa rebeldía acabará con tu vida. Si tú apapachas un poquito de estar tomando y embriagarte de vez en cuando y no te das cuenta que Dios no nos dice que no tomemos, de hecho habla mucho acerca del vino. Lo que Dios nos dice que es pecado es emborracharse. Entonces es ahí donde nosotros no podemos apapachar, llegar al momento de estar tomando para emborracharnos. ¿Por qué? Porque ese será un problema, una red. Dice aquí, será una red para atraparlos. Esto significa que hay cosas en nuestro carácter, en nuestra vida que no hemos querido dejar, que hemos estado apapachando, pero eso tarde que temprano nos puede destruir, se convierte en tropezadero para nosotros. No debemos de tolerar nada de la vieja naturaleza, nada. Así es como dice en Deuteronomio 7 del 1 al 5 que ya leímos, no hagan alianza. Ahora decíamos que veo significa aldeano o aquel que vive en tiendas y que se la pasa de lugar en lugar. Es un espíritu vagabundo, personas que no se asientan en una congregación, sino que están de iglesia en iglesia picando, haciendo, toman lo bonito de aquí y ya llegué a esta congregación porque me gusta la alabanza, pero ya no me gustó que me regañaran, entonces me voy. Me gusta aquí porque aquí hay profecía, pero ya no me gustó que me inviten a servir y como me insisten mucho, mejor ya me voy. Ese es un espíritu heveo. Estos heveos, la Biblia habla, Josué 11:19 dice, ninguna ciudad hizo tratado de paz con los israelitas, excepto los heveos que vivían en Gabaón. Entonces hoy entendemos que aquellos que hicieron, los gabaonitas que hicieron pacto con Josué, eran heveos. Los israelitas tuvieron que conquistar a todas esas ciudades en batalla. Vámonos a Jueces capítulo para recordar qué hicieron los heveos. Jueces 9 del 3 al 15, lo voy a leer rápidamente. Dice, pero cuando los habitantes de Gabaón, acuérdate que acabamos de leer en Jueces 11, en Josué capítulo 11, 19, que los gabaonitas son heveos, se enteraron de lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, decidieron actuar astutamente, se disfrazaron y le hicieron creer a Josué que venían de tierras lejanas, se llevaron sus asnos cargados con bolsas gastadas, cueros de vino viejos, rotos enmendados, se pusieron sandalias remendadas, gastadas, se vistieron con ropas rotas y fueron con Josué al campamento en Gilgal y les dijeron, venimos de un país muy lejano, queremos hacer con ustedes una alianza, somos tus siervos. Josué les dijo, ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Y les no, pues venimos de un país muy lejano. Total que bien, también son bien verbo. Los heveos echan rollo y bueno, no, pues nos enteramos de todo lo que hizo usted y su Dios con los dos reyes amorreos que vivían al lado del Jordán. Ahí estaban los heveos. Dice a Sihón, al rey Esbón, a Gog, al rey de Basán y al rey de Astarot. Así que nuestros gobernantes y todos nuestros habitantes de nuestro país nos dijeron, vayan a conocerlos y díganles que somos sus siervos. El problema, y les enseñan, ¿no?, nuestras ropas y mira, venimos de muy lejos y bueno, bien verbos ellos, ¿no? Bien pues con mucha labia. Dice, así que los hombres de Israel examinaron algunas de esas provisiones. Escúchame bien. Cuando nosotros no pedimos a Dios la dirección en medio del camino que Dios nos ha puesto, no le pedimos a Él dirección, vamos a ser engañados, aún por nuestros propios ojos, en el sentido de que para ellos dijeron, no, pues sí, vienen de lejísimos, las sandalias bien rotas, y dice el siguiente versículo, entonces Josué hizo pacto con ellos. Él hizo un pacto con ellos de perdonarles la vida, pero dice antes de esto, no buscaron la instrucción del Señor. Subraya eso en tu mente. No buscaron la instrucción del Señor.
e hicieron juramento y lo ratificaron. Josué 9:16 dice: y 3 días después de haber hecho el pacto con ellos, los israelitas se enteraron que los heveos gabaonitas eran sus vecinos y que estaban viviendo cerca de ellos. Entonces, es aquí donde el espíritu heveo, la manera en cómo nos va a desviar del camino, es engañándonos. En este espíritu de engaño va a haber una falta de dirección, va a haber una ceguera espiritual. Josué dice que él no buscó a Dios. Entonces este espíritu heveo lo que hace es engañarnos, nos presenta en nuestros ojos. Por eso el Señor nos dice, el Señor Jesucristo en Mateo 7 nos dice: no juzgues, porque yo soy el único que ve lo profundo del corazón. No juzgues por lo que ven tus ojos, porque hay una viga en tus ojos que no te permite ver correctamente las intenciones de tu papá, las intenciones de tu mamá, las intenciones de tu cónyuge, las intenciones de tu jefe, de tu pastor. Y el espíritu heveo lo que hace es engañarte, te quita. Viene un espíritu de estupor, de letargo. Fíjate lo que dice Romanos 11:8. Como está escrito: Dios los puso a dormir, les cerró los ojos para que no pudieran ver, les cerró los oídos para que no pudieran oír, y así siguen hasta el día de hoy. Esto es lo que significa. En la Reina Valera dice que vino un espíritu de estupor. ¿Qué significa estupor? Letargo, lentitud. Estupor significa ser perezoso, apático y desinteresado en las cosas de Dios. Tú empezaste, y eso fue lo que Dios le dice a una de las iglesias en el Apocalipsis: tengo contra ti que perdiste tu primer amor, perdiste el fuego por buscarme, perdiste el fuego por leer la palabra, perdiste el fuego por adorarme. Algo pasó en tu vida que perdiste tu primer amor. Y este espíritu lo vemos también en Caín, después de que el Señor, cuando el Señor lo expulsa de las tierras donde estaba con sus padres, donde él había matado a Abel. Él le dice: yo a partir de hoy seré errante, seré nómada, no tengo hacia dónde ir, porque tú me estás echando fuera, y he aquí que cualquiera que me vea me va a matar. Eso es lo que hace una persona de doble ánimo cuando ha abrazado el pecado y lo ha apapachado. Entonces esta persona se vuelve errante, se vuelve nómada, se vuelve con un letargo espiritual, perezoso para buscar al Señor. Por eso Dios lo dijo varias veces al pueblo de Israel: no hagan alianza con estos pueblos. Isaías 29:10: porque el Señor ha derramado sobre ustedes un sueño profundo. ¿Por qué lo hace? Por causa de que el pueblo de Israel había apapachado el pecado. Si Dios ya te dijo perdona, te estás tardando en perdonar. Si Dios ya te dijo olvida, Él te estás tardando en olvidar. Si Dios ya te dijo confiesa ese pecado a tus autoridades y has dejado pasar años, entonces este espíritu de estupor cierra nuestros ojos. Dice un sueño profundo. Isaías 29:10: ha cerrado los ojos de ustedes. Los profetas, acuérdate lo que dice aquí el Señor, los profetas, porque vamos a entender que el ministerio profético es de suma importancia en momentos donde no sabemos qué hacer. Dice: los profetas han cubierto las cabezas de ustedes y también los videntes no pueden ver. Vámonos ahora a Isaías 29:11 y 12. La visión de todo esto se ha convertido para ustedes en palabras de un libro sellado. Fíjate, había visión, la visión de todo lo que yo les di. Para ustedes, por causa del pecado y de lo que han apapachado y de su corazón apático y de doble ánimo, es como si esta visión fuera palabras en un libro sellado. ¿Qué es un libro sellado? Un libro que no puede ser abierto. Si se le da a alguien que sabe leer, y se le dice léelo, entonces responderá: no puedo porque está sellado. Y si se le da a una persona que no sabe leer y le dices léelo, entonces responderá: pues no sé leer. O sea, es Dios quien permite. Ahora sí me lo vuelves a aprender. Es Dios quien permite que este espíritu heveo traiga ceguera a nuestra vida. En Josué 3:10
Luego Josué dijo: por esto sabrán que el Dios viviente está entre ustedes, que Él hará huir ante ustedes a los cananeos, hititas, heveos, fereceos, jerjeseos, amorreos y jebuseos. El heveo entonces nos va a traer una visión limitada. Por eso es que es nómada, porque ahorita ya no están pasando estas circunstancias, agarro mis cosas y me voy. Aquí está mejor, pero ya las cosas no me gustaron, entonces agarro y me voy. Tienen una visión limitada. Algo que me llamó la atención es que en lo que estaba yo estudiando, que heveo significa visión limitada a disfrutar de una herencia. O sea, Dios nos da una herencia, pero tenemos una visión tan limitada que de la herencia nada más tenemos una cosa. Y me puse a pensar, si tú, por ejemplo, recibieras un paquete y te dijeran: mañana te llega este paquete, pero tú agarras y te cambias de casa. Nadie avisas, eres nómada y ya no me gustó esta casa y me cambio de casa. No hay una estabilidad. ¿Qué pasa con eso que te envían? ¿A dónde se regresa? Pues se pierde o se regresa al remitente, ¿no? Se regresa al remitente. Imagínate cuántas promesas Dios te ha dado que están en el cielo porque se regresaron, porque en tu doble ánimo no le has creído a Dios. En tu doble ánimo no has permitido que Dios haga lo que Él quiere hacer. Decíamos entonces que estos habitaban junto al monte Hermón. Estaban cerca de Gilgal, donde estaba Josué, y Josué no le preguntó a Dios. Aquí es donde tenemos que hacer una separación. Primera de Corintios 10:21 dice: no puede beber la copa del Señor y también la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Aquí el Señor nos dice: tienes que tomar una decisión. O me sigues a mí y me obedeces, o estos demonios serán tropezadero en tu vida y te harán caer. Efesios 2:2 dice: antes vivían en pecado, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad. Los heveos van a tratar de guiarnos lejos del camino que Dios nos ha puesto. Se dejaban, dice, guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúan por medio de los que desobedecen a Dios. Entonces, el heveo, este espíritu heveo, a través del pecado y la desobediencia, va a quitar la visión de nuestra vida. Hay una dirección, mi hermano, y esto te quiero dejar muy claro. Hay una dirección que debemos de tomar, y esa dirección me va a guiar a mi destino final, a la meta donde Dios quiere que llegue. Hay un versículo que mientras estaba yo estudiando acerca de los heveos me venía, no me recordaba exactamente la dirección con todo y el código postal, pero lo busqué, gracias a Dios, por la lupita que está ahí en la Biblia que traemos en el celular, y busqué precisamente este versículo que está en Proverbios 29:18. Voy a leerlo en la Reina Valera 60, en la Palabra de Dios para Todos, en la Nueva Traducción Viviente y en la Nueva Versión Internacional. Lo busqué en estas cuatro porque para mí este versículo es la llave para poder echar fuera al espíritu heveo que nos hace tener un doble pensamiento, estar divagando entre una y otra cosa, tener este espíritu que vino sobre Caín, donde dice: seré errante, no tengo donde arraigarme. Gente que, como te digo, está de un lado para otro. Si las cosas me gustan, entonces me quedo, y si no, me voy. Fíjate lo que dice la Reina Valera: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces necesitamos del don profético. Por eso me llamó mucho la atención lo que acabamos de leer. Déjame recordar, en Isaías capítulo, no, ya me pasé. Isaías 29 del 10 al 12.
¿Cómo dice el Señor permitió un sueño profundo, de letargo, de estupor, de apatía, que ha cerrado los ojos de ustedes, de los profetas y de los videntes? Qué impresionante. Porque el rey Salomón escribe en este proverbio, Proverbios 29:18, dice: si Dios no guía la nación, no habrá paz. Lo dice en la palabra de Dios para todos. Si Dios no guía a la nación, entonces la profecía es la guianza de Dios, porque acabamos de leer en la Reina Valera que profecía, dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y la palabra de Dios para todos dice: si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Entonces, cuando haya autoridad, va a haber paz. Cuando la palabra de Dios de autoridad gobierne mi vida, yo seré bendecido. Dice: afortunada la nación que obedece la ley de Dios. Si Dios no guía a la nación, no habrá paz. Y me he quedado pensando cómo algo que caracteriza las naciones de primer mundo, hablemos de Estados Unidos, es que todavía ya hay autoridad. Sí, han sacado documentales, ellos mismos sacan documentales cuando ha habido una autoridad corrupta. Y ellos mismos dicen: fulano se vendió a los carteles de la droga. Pero hay una autoridad que va. Estaba leyendo en algún momento que cuando esto de los espías, cuando han llegado chinos, rusos a los Estados Unidos a hacer sus rollos, ¿no? Los persiguen, la CIA, el FBI los persiguen por todos lados. Hay gente que los han encontrado después de 30 años, pero los agarran. Y hasta hacen una película de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque hay autoridad. Los países de primer mundo que tienen autoridad, hay un orden. Y dice aquí, vámonos a la nueva traducción viviente: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Entonces la profecía es la dirección de Dios para este tiempo. Y estamos viviendo tiempos terribles de pandemia, donde a veces las personas no sabemos qué hacer. La economía se ha ido para abajo. Las circunstancias de la familia han cambiado. El hecho de estar tanto tiempo en casa ha hecho que algunas familias se separen. Dentro de la pandemia ha habido familias que se han separado. Gracias a Dios, habemos familias que en la pandemia nos estamos restaurando, que estamos utilizando este tiempo para restaurar nuestra relación con la familia. Entonces, eso dice la nueva traducción viviente. Y voy a leer la nueva versión internacional. Fíjate lo que dice Proverbios 29:18. Donde no hay visión, entonces, profecía, dirección de Dios, dirección divina, y ahora lo pone como visión. Estos tres son sinónimos. Profecía, dirección de Dios y visión son sinónimos. La NBI dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los que son obedientes a la ley. Entonces, la palabra clave aquí es profecía, visión y dirección. Esa es la palabra clave. Para echar fuera a este demonio hebeo, que estamos así, un día oramos, otro día no oramos, un día estamos fervientes en la presencia del Señor, otro día no. Cuando hemos permitido que aún en nuestros chats privados haya algo que sabemos que no debe de haber, cuando permitimos entrar a páginas donde no debemos de entrar, cuando empezamos a hacer cosas escondiéndonos de los demás porque sabemos que está mal y hemos apapachado eso, ese es donde el espíritu hebeo nos ha de traer una división, porque dice: el hombre de doble ánimo, quiere decir que él mismo está dividido, hay dos visiones. Aquí dice: cuando no hay una sola visión, el pueblo se desenfrena. Y el profeta Salomón, perdón, el sabio Salomón escribe este proverbio y le da una autoridad a la profecía impresionante. En la Reina Valera dice profecía.
En las otras dos versiones, la de Dios habla, la palabra de Dios para todo, ya se me olvidó la otra. La nueva versión, la nueva traducción viviente dice la dirección de Dios, la dirección divina. Ajá, cuando Dios no guía a la nación. Entonces, y la NBI habla de visión. Entonces, son equivalentes: profecía, visión, dirección, vista, sueño, revelación u oráculo. Es lo que significa, es la palabra jasón con Z, J, jasón, que significa profecía o visión. Estamos pasando tiempos de adversidad, tiempos de reto, de economía, de enfermedad, y la palabra de Dios nos dice: ¿no quieres ser un hombre de doble ánimo? ¿No quieres estar errante de un pensamiento a otro, de una iglesia a otra? Entonces levanta tu mirada hacia mí. La palabra dice que debemos de levantar la mirada al Señor, a las promesas que Él nos ha dado. Debemos de ir más allá de las circunstancias que estamos viviendo. Si tú tomas decisiones de acuerdo a la circunstancia, eso te va a destruir. Necesitamos una profecía, necesitamos una visión, necesitamos decir: Señor, yo estoy en esta iglesia porque tú aquí me pusiste, yo estoy en esta familia porque aquí me hiciste nacer, yo estoy en este trabajo porque aquí tú me abriste la puerta. No me voy a salir nomás porque las cosas se están poniendo color de hormiga. Señor, yo tengo una meta hacia dónde yo tengo que caminar, y no por las circunstancias voy a tomar decisiones que van a ser un tropezadero en mi vida. La nueva traducción viviente dice dirección. La dirección significa que me marca un camino hacia dónde voy a caminar. El hombre de doble ánimo es inconstante en cualquiera de los caminos que toma. La NBI dice que es una visión. Necesitamos que Dios abra nuestros ojos a esa visión, a la dirección que Dios quiere que tomemos, ¿no? En medio de nuestras circunstancias. No podemos permitir que la pandemia, el dolor, la frustración, las groserías de otra persona nublen mi entendimiento. No podemos permitir que la depresión decida por mí. Porque hemos dicho, cuando hablamos de la depresión, el Señor me recordaba: ¿te acuerdas cuando hablaste de la depresión al inicio de la pandemia? Que era un espíritu de obscuridad, un espíritu que nubla nuestra visión. Ese es un espíritu hebeo, y lo tienes que echar fuera de tu vida. Ese espíritu nos está distrayendo, está nublando nuestra mirada. Por eso dice la Reina Valera: sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos de la voluntad de Dios. La profecía no solamente es cuando, la profecía es cuando Dios nos dice: vas a llegar a este lugar. Pero la dirección es necesaria durante todo mi camino hasta el lugar donde yo debo de llegar. No son las circunstancias las que deben de dictar mis decisiones, sino Dios. Y en medio, la profecía me dice: sabes, tú vas a ser pastor. Recuerdo de un joven que en un congreso alguien le dijo: tú vas a ser pastor. Llegó después de ese congreso y empezó a hablarle a todas las personas sobre las cuales él tenía influencia, y dividió la iglesia. Y eso fue un lastre en su testimonio, en su vida, porque no lo hizo en la dirección correcta. Él dijo: como voy a ser pastor, yo voy a tomar decisiones y me siento fuerte y me siento influyente, y dividió la congregación, lo cual al final se quedó solo porque la gente regresó a la iglesia de donde habían salido. Tengamos mucho cuidado. El espíritu hebeo tratará de dividir nuestra familia, nuestra mente, nuestras congregaciones. Por lo tanto, necesitamos no solamente la profecía que nos dice a dónde vamos a llegar, sino también necesitamos la dirección de Dios en el camino hasta que lleguemos al cumplimiento de esa profecía. Eso significa: el pueblo se desenfrena, se extravía, no sabe. Es una consecuencia terrible. Es un final desastroso cuando no tenemos profecía y visión. Nos vamos a distraer, nos desesperamos y empezamos a dejar y a tomar decisiones de acuerdo a lo que sentimos. Y esos demonios nos dirán: ya no hay esperanza. Esos demonios nos van a decir:
la palabra profética se equivocó. No, mi hermano, Dios no se equivoca, nos equivocamos nosotros en camino para llegar a que esa profecía se cumpla. Por lo tanto, me doy cuenta que el espíritu heveo nos lleva, punto número 1, a una vida descontrolada. Una persona que no tiene una meta, como se deja llevar por sus emociones y por sus circunstancias, no se sujeta, es insubordinado, es rebelde y no le gusta dar cuentas a nadie de sus decisiones, no le gusta recibir órdenes, y cuando la autoridad los corrige, se enojan y se rebelan. Eso hace un espíritu heveo por una vida descontrolada. 2, te hace vivir sin autoridad. Recuerdo cuando estaba escribiendo esto que el centurión le dice a Jesús: no soy digno de que entres a mi casa. ¿Me puedes ya apagarlo otra vez? No soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra, porque yo soy un hombre bajo autoridad y yo como centurión tengo 100 soldados bajo mi autoridad. Di la palabra y mi siervo será sano. El espíritu heveo nos hace vivir sin autoridad. Vivir bajo autoridad es vivir bajo cobertura. Y vivir bajo cobertura es vivir bajo la protección de Dios. Y vivir bajo la protección de Dios es bendición para nosotros. Nuevamente, 2, te hace vivir sin autoridad, y autoridad simboliza cobertura. Tus padres dan una cobertura, tus pastores dan una cobertura, tu jefe de trabajo da una cobertura, tu país da una cobertura. En fin, eso va a traer protección, y esa protección trae la bendición del Señor. Y por último, lo tercero que hace este espíritu heveo es que trae inestabilidad. Por eso es de doble ánimo. Trae inestabilidad tanto espiritual como emocional. Y quiero que vayamos a segunda, esta no la puse, el Señor me lo recordó después, es segunda de Tesalonicenses 2:2. Por favor, segunda de Tesalonicenses 2:2. Me impresionó porque dice: no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, o hablando de parte de Dios, que digan: ya llegó el día del Señor. Aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí lo que me llama la atención es que no dice no te dejes llevar. Estoy leyendo la NBI, dice: no pierdas la cabeza ni te alarmes por ciertas profecías. Tengamos mucho cuidado de lo que estamos oyendo en estos últimos tiempos. Eso es en la NBI. Voy a ver lo que dice la Reina Valera. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Me gusta mucho esta traducción, porque habla precisamente de lo que estamos viviendo. No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar, ni te conturbéis, o sea, no te turbes, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ten mucho cuidado de lo que oyes, de lo que lees. Tú y yo tenemos una meta. Filipenses 3, del 13 al 14. Fíjate cómo este espíritu heveo tenemos que echarlo fuera de nuestra vida. Y vemos al apóstol Pablo, que él mismo hace a un lado, dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ayer hablaba con una familia y me decía: qué difícil es perdonar. Bueno, sí, en nuestra carne es imposible. Por eso aquí el Señor dice: échalos fuera, no hagas tratos con ellos. A veces la falta de perdón puede ser un demonio con quien hemos hecho tratos, y ese demonio de falta de perdón nos dice: no perdones porque mira lo que hizo y cómo lo hizo, y fue peor de lo que tú hiciste, y fue horrible porque esto y lo que te trajo y todo lo que te hizo sufrir y bla 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 bla. Y él dice: olvido ciertamente lo que queda atrás. Y esa ha sido mi oración, ¿sabes? Señor, tu palabra dice que tú perdonas y olvidas. ¿Cómo le hago para perdonar y olvidar? ¿Cómo le hago? ¿Qué hago con estos pensamientos? Y el Señor me estaba dando un estudio acerca de para qué son los recuerdos. Lo voy a dar en breve. Pero hoy entiendo
que el apóstol Pablo, cuando escribió esto, por favor, no fue su vida fácil. Mi hermano, el apóstol Pablo fue apedreado, fue náufrago, fue vituperado, fue golpeado, fue apedreado, ya lo dije, fue rechazado por los suyos. Y él dice: una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. El espíritu hebeo te va a recordar por qué no debes de perdonar, te va a recordar por qué no debes de seguir a la meta que Dios te ha dado. Te va a decir que es muy difícil, te va a decir que no puedes. En nuestra carne perdonar es imposible. Por eso el Señor dice: estos demonios, estos gigantes son más grandes y más fuertes que tú. Tú no puedes solo. Por eso, si tu cónyuge te dice algo que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, es tiempo de decirle: Señor, te creo a ti. A Dios dile: te creo a ti. A lo mejor ha sido tu padre quien te ha maldecido y te ha dicho: no vas a salir de nada, eres un tonto, eres una tonta, eres una fácil, eres un borracho, no sirves para nada. Yo no sé lo que te haya dicho tu autoridad, pero si esa palabra no es la meta que Dios te ha dado, tienes que quitarla de tu mente, tienes que hacerla a un lado. Y como dice Pablo: olvida ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Te estás yendo de tu congregación porque alguien te dañó, te lastimó, aunque haya sido el mismo pastor quien te lastimó. Ten mucho cuidado de no tomar una decisión a causa de tu dolor o de tu falta de perdón. Estás divorciándote porque te rechazaron, te menospreciaron, te hirieron y no has buscado la dirección de Dios. Ten mucho cuidado de que la decisión que tomas sea dirigida por Dios. Y si Dios te dice: sepárate, divórciate, si Dios te lo dice, Dios va a bendecirte aún en medio de lo que tú estás pasando. Pero que sea Dios, que no sea tu carne y tu dolor los que tomen la decisión. Y extendiéndome hacia lo que está delante. Fíjate lo que dice: prosigo a la meta. El espíritu hebeo es de doble ánimo, no tiene una meta, es nómada, se deja guiar por las circunstancias. Él dice: yo tengo una meta. Y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Repito: que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y aquí en Filipenses Pablo dice: tengo una meta, tengo un supremo llamamiento. Vamos a orar. Señor, en primer lugar te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos dejado llevar por nuestras emociones, por nuestro dolor, por nuestra falta de perdón, por los argumentos que el diablo nos dice. Perdónanos por ser apáticos, por buscarte, para leer la palabra, para congregarnos aún virtualmente, para llamar a la familia y decirles: tiempo de meditar en la palabra. Señor, perdónanos. Te damos gracias porque este próximo domingo habrá reuniones presenciales. Señor, gracias porque hoy podemos saber y entender que tú estás en medio de tu pueblo. Dirígenos, síguenos dirigiendo, llévanos como lo hiciste al pueblo de Israel, de la mano les tomaste y aún en el desierto fuiste como un padre a su hijo que los llevó de la mano. Ayúdanos a entender que tenemos que ser personas estables emocional y espiritualmente, que tenemos que vivir bajo autoridad y que tenemos que tener una vida controlada por ti, no descontrolada por las circunstancias. En el nombre de Jesús. Oh Dios, si no fuera por ti estaríamos perdidos, sin metas, sin autoridad, viviendo, Señor, una vida descontrolada, insubordinada, rebelde. Si no fuera por ti, no viviríamos bajo autoridad de tu Espíritu. Si no fuera por ti, seríamos inestables espiritual y anímicamente, inmaduros,
dejándonos llevar por todo viento de doctrina, de filosofía. Perdónanos, Señor, y hoy ayúdanos a entender, Padre, que tenemos una meta, un supremo llamamiento en Cristo, que no somos como la hoja del árbol. Con razón le cambiaste el nombre a Simón y le dijiste que era Pedro, porque Simón significa la hoja, la ola del mar que va de un lado para otro, la hoja que lleva el viento. Nuestros pecados, dice Isaías, han sido como nos llevan de un lado para otro, como nos lleva el viento. Y tú le dijiste, ya no te llamarás Simón, sino que serás Petro, piedra, una piedra estable, madura. Ayúdanos a echar fuera este espíritu hebeo que nos hace ser gente de doble ánimo. Perdónanos nuestra apatía por leer la palabra. Perdónanos nuestra apatía para perdonar. Perdónanos nuestra apatía para conducir a nuestros hijos en disciplina del Señor. Perdónanos nuestra mente dividida. Perdónanos y guarda esta iglesia de ser dividida. Guarda esta iglesia de tener dos o varias visiones. Guárdanos, Señor, de ser dirigidos por un espíritu que nos aparta de la meta que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Estamos felices que este próximo domingo nos veremos en las instalaciones de Sensodep. Te esperamos temprano. Aparta tu lugar. Y bueno, ya estaremos enviándote a través de las redes sociales la dirección de cómo va a ser nuestro regreso. Que Dios te bendiga. Te amamos y pronto nos vemos. Hasta pronto.